Hola, buenas. En el tutorial del día de hoy vamos a comenzar a trabajar con los atractivos y destinos turísticos de la región NOA. Probablemente esta parte de la materia nos ocupe unas dos clases, ¿sí? Ya que tenemos bueno, bastantes destinos para mencionar dentro de esta región. Acá primero yo les voy a dejar un mapa con parte de la región. Ustedes verán que quizás Santiago del Estero prácticamente no aparece y Catamarca aparece muy poquito. Nosotros los atractivos que iremos mencionando van a ser tomando como inicio, tomando como punto justamente inicial la ciudad de San Miguel de Tucumán y yendo en dirección hacia el norte, bien por parte del circuito, sigo como en continuidad del circuito digamos, más frecuentado dentro del norte argentino que conecta la ciudad de San Miguel de Tucumán por medio de Tafí del Valle. Espero me puedan ir ahí siguiendo con el cursor. San Miguel de Tucumán, Tafí del Valle, Cafayate, la zona de Valles Calchaquíes hasta llegar a la ciudad capital de la provincia de Salta, en dirección hacia el norte San Salvador de Jujuy, Quebrada de Humahuaca y hasta llegar a La Quiaca. Bien, gran parte de este recorrido se realiza a lo largo de la ruta nacional número 9, sobre todo el tramo jujeño y parte del tramo salteño, y luego por la ruta 68 o ruta 40, ahora iremos viendo, porque hay distintos desvíos también, pero más o menos ese sería el circuito que iremos recorriendo. Bien. En primer lugar, vamos a mencionar como primer sector para visitar la zona del Valle del Tafí. La zona del Valle del Tafí se encuentra recorrida por la ruta provincial 307. En este caso, recorre desde la localidad de Famaillá, bien, voy a volver, perdón, aquí en este mapa, bien, desde la localidad de Famaillá, que se encuentra al sur de San Miguel de Tucumán, en dirección hacia el norte, aquí tenemos la ruta 307. Toda esta zona es un área de explotación, o mejor dicho, fue un área, sí, hoy no tanto, pero fue un área de explotación azucarera. Por eso acá aparecen algunos ingenios, ¿sí? Cultivos vinculados con la caña de azúcar para la producción, ya sea de azúcar para consumo hogareño, como también para la producción de papel o también la producción de alcohol, bien que todo eso sale de la caña de azúcar. Esa ruta 307 continúa, en este caso en dirección hacia el norte. Como ustedes verán un poco acá en el mapa de lo que es el relieve, la ruta va a ir ascendiendo, o sea, va a ir subiendo en nivel, va a ir muy próxima a un río que se llama Río Los Sosa y atraviesa justamente una quebrada en este sector de la ruta que se ve muy zigzagueante, de curva y contracurva, un sector de la ruta que se llama Quebrada del Río Los Sosa o Quebrada de los Sosa. Bien, ahí se atraviesan una serie de paradas, de panorámicas, bien, en donde se tienen distintos tipos de vistas de este paisaje, de este sector de la quebrada del río Los Sosa, que se lo ve, bueno, así como un paisaje bastante húmedo. Esto después igual ustedes, supongo que en geografía, extenderán más justamente las cuestiones vinculadas a la geografía física. A partir de que lleguemos al propio Valle del Tafí, vamos a encontrar dos localidades principales. Bien, son localidades igualmente bastante pequeñas, o sea, no llegan a ser ciudades. Por un lado tenemos la localidad del Mollar, en el sector sur del Valle del Tafí, y luego en el sector norte del Valle del Tafí, una localidad más grande, más importante, igualmente una localidad pequeña, que es la localidad de Tafí del Valle. Ambas dos, como verán, están en torno a la ruta 307, se puede acceder desde la ruta 307. En la localidad del Mollar, lo que vamos a mencionar como atractivo es la ubicación del Parque de los Menires. ¿Qué significa esto? Eh, como carácter de cultura prehispánica, nosotros antes de digamos, la llegada de los españoles al continente americano, tuvimos una serie de culturas que habitaron en el norte argentino. Una de ellas fue la cultura tafí. La cultura tafí justamente se ubicó en este punto de la provincia de Tucumán. Fue una de las culturas que forman parte de los pueblos diaguitas, ¿sí? Al igual que con los calchaquíes, los tilcaras, los omahuacas, o sea, mucho de la toponimia del norte argentino, o sea, del nombre de distintos lugares, sitios, inclusive de ciudades, tienen el nombre de los pueblos originarios que allí habitaron. La cultura tafí, decimos, ocupó lo que hoy se considera, lo que hoy se llama Valle del Tafí, esta zona de la provincia de Tucumán, y esa cultura tafí, como una característica, tuvo la construcción de menires, ¿sí? Menires. Yo ahora les voy a pasar a mostrar bien lo que son los menires.
Los menires son esas rocas, ¿sí? Estas piedras talladas, ¿sí? Y dispuestas sobre la tierra, ¿bien? De una manera quizás a primera vista extraña, sin saber exactamente cuál es el mensaje, o si es para marcar distintos territorios, si era para... qué era exactamente lo que significaban estos menires, ¿bien? Este tipo de paisaje que nosotros vemos actualmente, repito, dentro de la reserva arqueológica Los Menires, que está en la localidad del Mollar, originalmente era así todo el conjunto del Valle del Tafí, o sea, todas aquellas sierras y montañas que se ven en el fondo y el resto del paisaje del propio valle se encontraba cubierto por estos menires. Fíjense ustedes, si vamos al mapa que les mostraba, aquí el Parque de los Menires, como este mapa tiene un par de años, el Parque de los Menires no aparece dentro de la propia localidad del Mollar, sino que aparece como alejado de la localidad. Bien, aparece más cerca de la ruta 307 que de la propia ciudad del Mollar, o localidad mejor dicho. Y esto es porque en un primer momento esos menires que se hallaban distribuidos a lo largo de todo el valle del Tafí, de manera, uno podría decir así como desorganizada o anárquica, esos menires en la década del 70 fueron recolectados, o sea, fueron quitados de su lugar original y fueron llevados como una suerte de atracción turística aquí al costado de la ruta. Tuvieron unos 20 años allí depositados, eh, pero continuamente fueron, bueno, vandalizados, fueron con grafitis, la gente pasaba y se llevaba, bueno, cortaba un pedazo de los menires, bueno, la destrucción a la cual estamos, digamos, acostumbrados de este tipo de patrimonio, y por ello a fines de la década del 90, inicio de los 2000, se decidió nuevamente trasladar todos esos menires. Tengamos en cuenta que originalmente se encontraban en el resto del Valle del Tafí, o sea, todo esto se hizo de manera totalmente artificial. Trasladar nuevamente el Parque de los Menires, ahora sí, al centro de la localidad de Mollar, ubicarlo en un punto, digamos, preciso de la localidad, con un resguardo, con una serie de guías, con un control para el acceso, y de esa manera se previno, o la idea era justamente prevenir, continuar con la destrucción y la vandalización de este importante atractivo del norte argentino. Eso con respecto al Mollar. Del Mollar luego se puede continuar por la ruta 307 en dirección hacia el norte, se llega a la ciudad de Tafí del Valle. La ciudad de Tafí del Valle funciona un poco como el centro base de la región, o sea, todo lo que significa servicios turísticos de gastronomía, alojamiento, actividades, excursiones, actividades deportivas, bien, que sean en la zona. Bueno, la mayoría son contratadas y el centro base de todo esto lo vamos a encontrar en Tafí del Valle. Fíjense, igualmente la distancia entre Tafí del Valle y el Mollar es bastante próxima. Bien. Continuamos entonces camino de Tafí del Valle, nos dirigimos en dirección hacia el norte, continuamos por la ruta 307, perdón por el mapa que quizás los nombres están como medio raros, ¿sí? Por el estirado del mapa, pero de Tafí del Valle continuamos en dirección hacia el norte, el camino continúa ascendiendo, el punto más alto del camino se alcanza en este punto intermedio entre Tafí del Valle y Amaicha del Valle, conocido a ese punto como Abra del Infiernillo, y ahí la ruta alcanza prácticamente los 3000 metros de altura, decimos en la parte más alta del valle del Tafí. Y a partir de allí se ingresa en el área de Valles Calchaquíes. Se continúa por la ruta 307, siempre dentro de la provincia de Sierra de Tucumán, se llega a la ciudad considerada capital de la Pachamama por los festejos que allí se realizan, que es la ciudad de Amaicha del Valle. Pero lo que principalmente se visita desde Amaicha del Valle, vuelvo al mapa anterior para que se vea el plano, de Amaicha del Valle es pocos kilómetros más adelante la visita a las ruinas arqueológicas e indígenas de la ciudad sagrada de Quilmes. Bien. Estas ruinas arqueológicas, digamos, se visitan desde Amaicha del Valle, bien, se encuentran a unos 5 kilómetros por medio de este camino de ripio desde la ruta principal, que es la ruta 40. La ciudad sagrada de Quilmes se hallaba originalmente construida, acá en parte se ve en lo alto de esta sierra toma el nombre justamente de Sierra Quilmes o Sierra de los Quilmes, desde ya que lo que se puede ver en la actualidad son las ruinas de esa ciudad sagrada. ¿Y por qué ciudad sagrada? Porque, a ver si tenemos acá la imagen, sí, fíjense acá, esto estaría tomado como desde la parte más alta, donde se ven las ruinas de la ciudad, el camino de ripio que conecta con la ruta 40 que estaría allá en la parte más baja del valle. ¿Qué ocurrió? La cultura Quilmes, ¿sí? Como parte de estas otras culturas, al igual que la cultura Tafí,
la cultura calchaquí, ¿sí? Era parte de estos pueblos diaguitas que habitaban el norte argentino. Con la llegada de los españoles hacia el 1500, ¿sí? A mediados del 1500, la llegada de los españoles a esta zona, los españoles fueron expulsando justamente de sus territorios, fueron conquistando y colonizando las tierras que anteriormente habían sido ocupadas por los quilmes. Los quilmes, en general los pueblos del norte argentino y los quilmes en particular, eran un pueblo, digamos, muy belicoso, muy guerrero, o sea, que no se sometía fácilmente y que a los españoles les costó cerca de 150 años dominar total y completamente esta zona. ¿Por qué les costó tanto? Bueno, porque los quilmes que dominaban todo este terreno que nosotros estamos viendo, o sea, más allá en la parte profunda del valle, sobre todo, los quilmes se refugiaron y construyeron esta ciudad sagrada en la parte más alta de esta sierra. Los españoles lo que hicieron fue establecer un sitio. ¿Qué es un sitio? Rodear la sierra por distintos controles que no permitían el descenso de los quilmes, básicamente para ir a buscar qué. Allí por debajo no se alcanza a ver, pero por donde circula la ruta 40, que yo les dije que está en aquella zona más baja, que se ve un poquitito más verde, donde corre la actual ruta 40, en aquel entonces, y hoy también desde ya que está por allí, corre un importante río, ¿sí? El río Santa María. Y ese río es el único cauce de agua en esta zona. Entonces, ¿qué significa? Que los españoles podían controlar el acceso a ese cauce de agua y los quilmes quedaban de alguna manera encerrados en lo alto de esta ciudad sagrada, en lo alto de esta sierra. Bien, por lo tanto, los quilmes, a esto tenemos que sumar el constante ataque por parte de los españoles de la parte más baja del valle. ¿Esto qué significó? Que a lo largo de 150 años los climas tuvieron que ir resistiendo sin, obviamente, acceso a agua. Fíjense ustedes el carácter, digamos, muy seco del clima, del suelo, la imposibilidad de realizar algún tipo de cría de animales o de cultivos, la dificultad para la provisión de alimento y de agua. Pero así todos los quilmes lograron resistir dentro de esta ciudad, dentro de estas actuales ruinas de Quilmes, unos 150 años. Cuando los últimos quilmes fueron vencidos por los españoles, que de hecho fueron muy pocos en términos numéricos, la cantidad de quilmes que sobrevivieron a todo este proceso, los pocos quilmes fueron llevados, no sé si alguno quizás sabrá aquella parte de la historia, pero los quilmes fueron llevados como castigo, fueron desterrados y fueron llevados caminando hasta las orillas del actual Río de la Plata, bien, para fundar la ciudad actualmente conocida justamente como Quilmes. Bien. El pueblo Quilmes es un pueblo, es uno de los pocos pueblos originarios de lo que hoy es la República Argentina, que casi prácticamente se logró por parte de los españoles, por así decirlo, su completa desaparición. De cualquiera de los otros pueblos originarios de Argentina podemos encontrar personas, inclusive en la actualidad, en el 2020, descendientes de esas culturas. Bien, pero el pueblo Quilmes fue prácticamente desaparecido, ¿sí? Fue prácticamente exterminado por parte de los españoles, eh, justamente en parte, por un lado, por el sitio que se estableció dentro de la ciudad sagrada, como también por este castigo que se les puso a los Quilmes de llevarlos caminando hasta la ciudad Quilmes. Bien, fueron muy pocos los que llegaron vivos a Quilmes y los que llegaron rápidamente enfermaron y murieron. Por eso digo que el pueblo Quilmes prácticamente no ha dejado rastros vivos hasta hoy en día. Ustedes verán que aquí en la base de la ciudad sagrada de los Quilmes, de las ruinas, hay una serie de construcciones que claramente se las ve como construcciones un poco más modernas, ¿sí? Más recientes. Allí está el estacionamiento, ¿sí? A partir del estacionamiento se dejan los vehículos y a partir de allí hay una serie de senderos para visitar la ciudad de Quilmes. Eso que se construyó allí debajo, que es una suerte de, o intentaba ser una suerte de complejo turístico con un restaurante, con un hotel. Fíjense que ahí hay una pileta de natación, bien. Eso fue construido por la provincia de Tucumán hacia la década del 70 u 80, bien. Y en ese momento fue privatizada totalmente este complejo de la ciudad de Quilmes. Bien, fue privatizado hacia, digamos, favoreciendo a los dueños justamente del hotel y el restaurante que allí se construyó. Por lo tanto, se encontraba prohibido el acceso, salvo aquella persona que se aloje en el hotel o que pague la entrada para acceder.
Esto, claro, trajo una serie de conflictos, de muy duros conflictos con las comunidades descendientes de los Quilmes que todavía habitaban y claramente habitan en el resto del valle. Bien, muchas se asientan en la ciudad de Amaicha del Valle, en Tafí del Valle, pero digo, en estas ciudades también viven descendientes de las culturas diaguitas, de las culturas calchaquíes. Esto dio lugar a una serie de importantes protestas, sobre todo a fines de la década del 90, inicio de la década del 2000, por las cuales el gobierno de Tucumán definitivamente quitó la concesión hacia los dueños del hotel y del restaurante. En la actualidad se encuentra en estado, digamos, abandonado ese hotel y ese restaurante, o sea, no se encuentran funcionando. Y la administración de la ciudad sagrada de Quilmes, o sea, el cobro del ingreso, el diseño de la actividad turística, la organización de la actividad turística en el interior, los guías, los senderos, los lugares por los cuales se puede circular, bueno, las explicaciones e interpretaciones del patrimonio que realizan para los turistas, justamente son hechas y son organizadas y son gestionadas por las comunidades calchaquíes de la región. Bien. Entonces es un ejemplo, un interesante ejemplo como para tener en cuenta de un atractivo, un bien patrimonial como fue o intentó ser restituido a sus manos originales, manteniendo ¿sí? Su atractividad turística, pero gestionada de una manera totalmente distinta. ¿Sí? A partir de este punto nosotros ingresamos propiamente en lo que se conoce, en la zona que se conoce como valles calchaquíes propiamente dichos. ¿Sí? Nosotros veníamos del sur por la ruta 307, ¿sí? Veníamos de la Mancha del Valle, acá, si tomamos este primer mapa que tenemos a mano izquierda, la zona de Ruinas de Quilmes estaría acá por donde yo estoy con el cursor, se continúa en dirección hacia el norte, se atraviesa el límite, y fíjense la línea punteada, entre Tucumán, se ingresa a la provincia de Salta, y allí nos internamos dentro del área de Valles Calchaquíes. El área de Valles Calchaquíes compone lo que ustedes ven acá como ruta 68 que conecta Cafayate, una ruta totalmente pavimentada, por eso está en rojo, que conecta Cafayate con la ciudad de Salta capital, el tramo de la ruta 40 que conecta Cafayate con Cachi, que gran parte de esa ruta se encuentra como un camino de ripio, y el tramo de esta ruta 33 que conecta Salta con la ciudad de Cachi. O sea, este triángulo de tres lados es lo que se conoce como valles calchaquíes. Una vez llegado ¿sí? Un grupo de pasajeros o turistas a Cafayate, allí como ustedes verán se abren dos caminos, o sea, se abre la posibilidad de conectar directamente con Salta Capital o bien conectar por medio de la ruta 68 de manera directa, o bien por medio de la ruta 40 hasta Cachi y de Cachi luego ir hacia Salta. Evidentemente, como la ruta 68 es más directa y además es un camino totalmente pavimentado, es el camino habitual, digamos, y más rápidamente para conexión entre Cafayate y Salta. Ahora bien, desde el punto de vista de, digamos, la atractividad patrimonial de la región, probablemente el camino por la ruta 40, Cachi, y luego por la ruta provincial 33, sea más interesante. Bien, igualmente este tramo, justamente es un tramo de ripio, tiene una serie de dificultades para lo que es el ingreso, sobre todo con grandes unidades, con digamos, colectivos o con ómnibus o con vehículos que no estén adaptados para particularmente el tramo entre Cafayate y Cachi, bien que es un tramo de ripio bastante descuidado. Vamos a comenzar entonces en dirección por donde veníamos desde el sur. Cafayate es una importante ciudad dentro de los valles calchaquíes. Si sacamos la propia ciudad de Salta capital, es la ciudad más importante, ¿sí? Desde el punto de vista tanto poblacional como de servicios turísticos, hotelería, gastronomía, transporte, es la localidad más importante. Muchas veces Cafayate se la visita como una excursión de día desde Salta, ¿sí? Siempre, repito, por la ruta 68, porque no hay posibilidad en un día de hacer Salta, Cachi y Cafayate, eso no hay posibilidad, pero sí por la ruta 68. Cafayate y esta zona sur de los valles calchaquíes es un área también con un importante desarrollo vitivinícola para producción de vino, básicamente vino torrontés. Por lo tanto, dentro de Cafayate nosotros vamos a encontrar una serie de viñedos. Acá yo les dejo algunas fotos, algunas imágenes del centro histórico colonial de Cafayate, pero a lo largo también de la localidad de Cafayate, y en los alrededores muy próximos,
tenemos una serie de bodegas y de viñedos, o sea, los cultivos de vid como también las bodegas en donde se procesa la vid se pueden visitar. Muchas de estas bodegas actualmente no solamente son fábricas en donde justamente producen vino, sino que también se disponen como hoteles, como spa o también como restaurantes. Bien. Estas imágenes que ustedes están viendo aquí a continuación son del tramo de la ruta 68. Voy a volver al mapa, ¿sí? Voy a volver al mapa para que nos podamos ubicar. Son del tramo de la ruta 68. Este primer tramo, ¿sí? De carácter asfaltado, como yo les decía, que se encuentra entre estos puntos que ustedes ven acá marcados en este mapa. Miren ahora el mapa que tenemos en mano derecha, donde dice los médanos, el obelisco, el anfiteatro y garganta del diablo. Bien. Estos puntos rojos no son localidades, no son ciudades. Las localidades en este mapa están marcadas en punto azul, sino que son paradas para vistas panorámicas. Este primer tramo de la ruta 68, o sea, el tramo que va de Cafayate hasta Garganta del Diablo, es un tramo de unos 40 kilómetros. Ese primer tramo es conocido como Quebrada de Cafayate. Bien, allí la ruta, y ahora sí vuelvo al mapa, a las imágenes mejor dicho, en ese tramo la ruta sí circula de manera bastante zigzagueante, igualmente pavimentada, decíamos, pero muy próxima a las ambas laderas de esta quebrada, en donde se dan distintas formaciones de carácter eólico, bien, muy llamativas, en donde se va realizando distintas paradas. En algunas de ellas existe venta de productos artesanales, de gastronomía artesanal, como también la venta de, por ejemplo, de artefactos musicales, porque siempre suele haber ahí distintos artistas que venden, bueno, ya sea instrumentos o directamente venden CDs con su música, con sus interpretaciones, esto todo a lo largo de la quebrada de Cafayate. Luego, en cambio, si nosotros, en vez de tomar la ruta 68, tomamos el camino que se dirige en dirección hacia Cachi, ¿sí? Voy a volver al mapa de vuelta para que se puedan ubicar. Si nosotros tomamos la ruta 40 en vez de tomar la 68, recuerden que todo este camino es, eh, prácticamente todo es un camino de ripio. Ahí atravesamos una zona conocida como Quebrada de las Flechas, ¿sí? Justamente por la erosión de los laterales de la ruta, en donde las sierras tienen ese parecido como a flechas que salen desde el centro de la tierra. A lo largo de la quebrada de las flechas encontramos distintas localidades, son localidades muy pequeñas, muy antiguas, de origen colonial, y en donde justamente lo que se puede observar, si algunas de ellas son, acá tenemos San Carlos, Santa Rosa, Molinos, Seclantá, ¿sí? Angastaco, acá también aparece, Payogasta, un poquito más al norte, son localidades, normalmente no son muy frecuentadas, no son muy visitadas, debemos decir, eh, pero son localidades en las cuales sí se puede encontrar, y no una reconstrucción, sino una arquitectura colonial muy bien conservada, eh, sin ningún tipo de intervención artificial. Bien, o sea, en estos. Ay, perdón que ya se me había terminado el PowerPoint. Eh, Acá no hay, digamos, unas grandes corrientes turísticas, son localidades en las cuales se puede observar cómo eran las localidades y los pequeños pueblos del norte argentino hace 500 años y de manera bien auténtica, ¿sí? Acá yo les dejé una foto muy llamativa, ¿sí? Sobre todo en el sector norte de los valles calchaquíes, ahí en torno a la localidad de Payogasta, eh, en determinadas épocas del año es muy notorio y llamativo y a veces hasta capaz que extraño ver como manchones, ¿sí? Grandes manchones ¿sí? Rojos, ¿sí? Esta foto está justo tomada ahí, pero ustedes imaginen a lo lejos, manchones rojos sobre la sierra, bien, que parecen ser, bueno, algún tipo de planta o de arbusto, y bueno, son justamente, como están viendo en la imagen, pimientos que se dejan secar durante largas semanas, se dejan secar allí sobre los valles calchaquíes. Bien, es toda una zona de producción agrícola, tanto de pimiento, al sur dijimos producción de vinos, esta zona también igual es de producción de vinos, producción de olivos, producción de aceite, bien, toda esta zona de los valles calchaquíes, el sector, digamos, más inaccesible, por así decirlo, bien, y no tan frecuentado por los turistas. Para leer, digamos, poder profundizar sobre estos puntos, yo les voy a dejar en la
en el aula virtual van a tener un libro completo, del cual solamente van a tener que obviamente leer en este momento eh, las localidades y los atractivos que estamos viendo en el PowerPoint. Bien, que el libro se titula Geografía Turística de Argentina, que es un libro que vamos a utilizar a lo largo de todas las horas clases en las cuales estemos trabajando con destinos, atractivos y circuitos del resto de la Argentina, y que nosotros vamos a usar ese material como guía para estas clases. Bien.